Buenos días, nos encontramos en una nueva edición de los desayunos digitales del Bierzo Digital. En esta ocasión con una persona, digamos, de excepción, por lo difícil que es a veces acceder a ella. Desde luego que es una persona muy ocupada, Yasodhara López. Muy buenos días, directora general de la CIUDEN. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Nos acompaña también Alex Estebanez, nuestro redactor jefe. Buenos días, Alex. Buenos días. Y Claudia López, que bueno, pues es nuestra redactora también titular en nuestra redacción, ¿no? Muy buenas, Claudia. Buenos días. Quisiera también recordar que estos desayunos son copatrocinizados con Caja Rural y luego ACE, que nos deja sus instalaciones formidablemente para celebrar estos desayunos. Y sin más preámbulos, comenzamos un poco esta charla. Yasodhara, tú eres una persona ya con cierta trayectoria en la CIUDEN. Por favor, ¿nos explicas un poco cómo fueron tus inicios hasta llegar a directora general? Podemos estar la entrevista entera, os aviso. Llevo muchos años en la fundación, Sí. Empecé ya hace muchos años. Empecé hace 12 años en la fundación y empecé con un tema que sigue de actualidad, además, que se fue con un proyecto de investigación con el castaño, con el chancro, con el problema que hay, que se están muriendo los castaños, con el chancro. Era un proyecto de investigación de un año con un equipo de trabajo, con otros 3 compañeros, que era precisamente evaluar el estado en el que estaban los sotos de castaños de todo el Bierzo, para ver qué se podía hacer. Entonces, a mí me tocaba la parte más fitosanitaria del chancro y mis compañeros más la parte forestal. Ese estudio además sí que se llevó a cabo junto con la Universidad de León también, y los resultados sirvieron para bastante, la verdad, para hacer luego una evaluación, ver cómo se podía ir inoculando, ver qué sotos estaban menos avanzados en el chancro. La verdad que fue un trabajo realmente bonito, me permitió conocer mucho más los bosques que teníamos los sotos de castaños del Bierzo. Y luego fue evolucionando el trabajo que fui realizando en la fundación. Enganché con un proyecto de patrimonio por todo el Bierzo y ya la Ciana. Y a continuación ya empecé lo que está más ligado a lo que fue en el futuro mi trabajo dentro de la fundación, que fue un trabajo relacionado con documentación. Esos fueron ya los inicios, lo que sentó un poco las bases para el trabajo que realicé en el museo luego. Dirigí el centro de documentación para poner en marcha la fábrica de luz, el Museo de la Energía, la recuperación de esas entrevistas, esa memoria oral del trabajo, esos planos de la antigua MSP. Y de ahí ya fue el paso a la parte de proyectos del museo, junto con Esther Aparicio, Rabanedo, y luego ya el salto a la dirección de la parte de museos, patrimonio y cultura. Y por último, pues hace algo menos de un año, finalmente a la dirección de la fundación. O sea, como veis, he ido pasando por diferentes departamentos. Te la conoces bien, te la conoces bien. Sí, he ido trabajando con muchas áreas de la fundación, con muchos compañeros y compañeras. Y bueno, me ha permitido también conocer mucho el territorio, la verdad. Y conoces bien desde casi el principio lo que nació. ¿En qué queda de aquel proyecto inicial que encabezó el presidente Zapatero de CIUDEN? ¿Qué quedaba cuando llegó al cargo hace menos de un año? Bueno, los proyectos van evolucionando. Es igual que evolucionó mi paso por la fundación, los proyectos evolucionan. Y bueno, del proyecto inicial de José Luis, que además lo conoce directamente porque ha ido estando, a lo largo de estos años, ha ido acercándose a nosotros. De hecho, hace casi un año volvió a estar aquí. Quedan muchas cosas todavía de ese proyecto inicial. Una de ellas, por ejemplo, que sí que sigue en marcha, es esa apuesta por la descarbonización. En aquel momento, la apuesta por la descarbonización era con una tecnología concreta, con la captura, y ahora la apuesta por la descarbonización es siguiendo las directrices europeas con la producción de hidrógeno verde y el almacenamiento energético. Entonces, ahí seguimos en la descarbonización. Otra cosa por la que se sigue apostando, el patrimonio industrial. Seguimos apostando, es una línea en la que se sigue trabajando y sigue ahí.
Tenemos la antigua MSP, la Fábrica de Luz Museo de la Energía, que bueno, abrió en el 2011 y ahí la tenemos funcionando con su premio europeo, el Europa Nostra, con su nominación a los EMIA, bueno, subiendo de visitantes todos los años y con la reciente apertura de la térmica cultural, la primera central de Endesa en Compostilla 1, recientemente abierta. O sea, sigue habiendo un pozo muy grande todavía de ese proyecto. ¿Qué balance hace de este casi un año como directora general? Bueno, el balance y las líneas, a ver, yo cuando, claro, mi caso es un poquito diferente al del resto de directores que ha habido. Lo primero, pues claro, yo conocía la casa, mi trayectoria ya era eso de muchos años en la fundación, entonces yo ya conocía los proyectos en los que estábamos trabajando. Entonces yo me encuentro cuando llego con un crisol de proyectos, con muchos proyectos en marcha ya. Se llevaba trabajando 2 o 3 años en varios proyectos intensamente, que todavía no habían visto la luz. Uno de ellos era el PRTR, este mandato europeo, esos 30 millones de euros para poner en marcha esta producción de hidrógeno verde y almacenamiento energético. Otro era la apertura de la térmica cultural, por ejemplo, que estaba recién abierta, se acababa de abrir cuando yo me incorporo al puesto de dirección general, y había otros que ya estaban en marcha también. Todavía no habían visto la luz, pero claro, llevaban un trabajo grande hecho. Entonces me encuentro con ellos que lo único que necesitaban era el último empujón final para ya ver la luz. Entonces me encuentro eso con muchos proyectos, con un equipo muy bueno de trabajo, que encima lo conocía, o sea, que sabía que todavía podían dar más, pues hay un equipo muy bueno de trabajo detrás, y que todavía se podía hacer algo más. Entonces, ¿qué había, desde mi perspectiva, qué era lo ideal hacer? Pues terminar de dar el empujón a los proyectos que ya estaban en marcha, que eran muy buenos y que había que continuar con ellos, y buscar todavía alguna línea más de trabajo. Entonces, en las 4 áreas de trabajo que tenemos, que son el área de trabajo de I+D, el área de trabajo de formación y de producción de planta, el área de trabajo de museos, patrimonio y cultura, y el área de trabajo de transición justa y de reto demográfico, incluir una línea nueva. En cada una de ellas, ver si se podía incluir una línea nueva de trabajo, aparte de las que ya teníamos, que ya estaban más o menos puestas en marcha, así que se acababan de empujar. Y sí que se ha incluido una línea nueva de trabajo en cada una de ellas. Entonces mi misión fue poner una línea nueva de trabajo en marcha en cada una de las áreas de trabajo. Desde su origen, decimos la CIUDEN, aunque bueno, ya sabemos que es la Fundación de la Ciudad de la Energía, se vendió como una especie de motor para después del carbón de una transición energética, ¿no? A día de hoy, después de haber pasado tantos años, ¿se puede decir que ha cumplido, que está cumpliendo esa función de correa de transmisión de una especie de sociedad a otra? Quizá más que motor era acompañamiento, más que el motor, ¿eh? El motor es muy importante. Era quizá la labor de la fundación es más eso, el apoyar, acompañar a la transición. Hay muchas otras, bueno, hay mucho más dentro de lo que es la transición. Nosotros somos una parte muy pequeñita que acompañamos y apoyamos en lo que es la transición. Entonces, ¿la labor que estamos haciendo se está cumpliendo? Sí, dentro de la capacidad que tenemos. Nosotros es una fundación y tenemos esa labor de apoyo. ¿Cómo lo estamos trabajando y qué estamos haciendo? Las cosas concretas que os puedo contar. Por ejemplo, con la formación de comunidades energéticas, apoyando al IDAE, acabamos de ser nombrados Oficina de Transformación Comunitaria para ayudar a la formación de comunidades energéticas. Esa es una parte de precisamente esa transformación energética del país. Entonces, esa es una labor que tenemos desde la Fundación y estamos realizando ahora mismo. Somos la Oficina de Transformación Comunitaria designada por el IDAE para León y también apoyamos a todas las zonas de transición justa y a cualquiera que nos lo solicite en España donde no haya oficina de transformación comunitaria. Porque hay otras, entonces donde haya otra oficina de transformación se ocupa esa oficina, donde no, actuamos nosotros. De hecho, nos están llegando muchas solicitudes de otros sitios donde no hay. Estamos atendiendo, mañana o pasado recibimos, por ejemplo, a otra comunidad, por ejemplo, de Extremadura. Esa es una, por ejemplo, que sí que estamos trabajando en ella.
Otra forma, apoyando a los convenios de transición. Tenemos agentes del territorio en Andalucía, en Aragón, en Asturias, en Galicia y en Castilla y León, que están ayudando y apoyando a esa transición en esas zonas donde se ha cerrado la minería, las centrales térmicas o las nucleares recientemente. Hemos apoyado pues, poniendo personas directamente trabajando en los territorios, que llevan más de 2 años trabajando allí, para que todos los fondos que se están poniendo directamente desde el Ministerio y desde el Instituto para la Transición Justa se canalicen de una forma mejor, porque a veces es muy difícil de que esos fondos lleguen al final y permeen en las sociedades. Entonces, hemos puesto un personal para dar ese apoyo. Entonces, esa es la labor que se está haciendo de acompañamiento y de apoyo. Es una labor continua y del día a día, porque no es llegar allí al territorio y venga, aparezco aquí, ni mucho menos, sino que es una labor, al final hay que establecer una relación de confianza con las empresas. Por ejemplo, ahora la última línea que se abrió desde el Instituto para la Transición Justa para empresas, pues se ha hecho una labor de difusión de conocer esa línea de ayudas. Eran 24 más 4 millones, 28 millones de euros para empresas. Entonces lo que han hecho es labores de difusión por todas esas zonas de en qué consistía la ayuda, cómo tenían que solicitarla. Esta es para proyectos empresariales únicamente. Se han ido reuniendo con todas las empresas interesadas y durante mes y medio se han estado reuniendo por todas las zonas de transición justa contándola. Ahora mismo están haciendo una labor muy similar con las ayudas de infraestructuras. El año pasado se sacó una línea desde el Instituto para la Transición Justa de casi 90 millones de euros para entidades municipales, que ya están adjudicadas y resueltas, y se ha sacado una convocatoria extraordinaria de 25 millones más, que se cierra a finales de marzo. Entonces ahora lo que están haciendo es la labor de comunicar a todos los ayuntamientos en qué consiste, cómo se tienen que solicitar, sobre todo los ayuntamientos más pequeños que a veces les cuesta mucho más pues, el entender las bases, el saber cómo se tienen que presentar. Entonces esa labor sí que se está consiguiendo. Pero lleva tiempo, ¿eh? Si no es aterrizar y que de repente todo es maravilloso, lleva trabajo. Vamos a hablar de proyectos concretos que ya están en funcionamiento, que se han ido anunciando, sobre todo durante los últimos meses ha habido un montón de anuncios, y uno de los últimos es que la ciudad Ponferrada va a ser el nodo central de la red de innovación territorial. ¿Qué es esto? ¿Qué supone todo esto para la ciudad? Sí. Entonces un proyecto es una de esas líneas que decía yo que estábamos buscando dentro de cada una de las áreas de trabajo, una línea nueva de trabajo, pues esta es una de las líneas nuevas de trabajo que hemos buscado dentro de la Fundación. Esto es una alianza que formamos junto con la Secretaría General de Reto Demográfico. La Secretaría General de Reto Demográfico, desde hace 3 años aproximadamente, pone en marcha una iniciativa que se llama los Centros de Innovación Territorial, que es una forma hay una guía para desplegarlos, además para poner en marcha proyectos dentro de los territorios rurales, municipios de menos de 5.000 habitantes. Esto sobre todo es lo más importante. Estamos hablando de reto demográfico, menos de 5.000 habitantes. Tenemos un problema muy grande de despoblación, todos lo sabemos, y desde la Secretaría ponen en marcha esta iniciativa. Normalmente van ligados a las diputaciones, son quienes canalizan estos centros de innovación territorial. Hay 8 ya conformados, entonces se forma una especie de compendio o convenio entre las diputaciones, asociaciones ya existentes en el territorio, aprovechan el tejido que ya existe en el territorio, y la Secretaría de Reto Demográfico para impulsar proyectos que ya hay en el territorio y poner en marcha nuevos desarrollos que puedan llevar a nuevos pobladores en ese territorio. Es un poco más complejo que esto, pero esto simplificándolo mucho, ¿vale? Y ahora mismo hay 8. Ya en sitios muy diversos, desde Valle de Arán, a Jaén, a Teruel, a León, que también tiene 1, sitios muy diversos. Entonces, claro, esto empieza a crecer, hay 8 conformados ya jurídicamente. Otros 5 que están a punto de conformarse y otros pocos que están en fase de mirando a ver si se conforman. Y claro, desde el Reto Demográfico, desde Madrid, empiezan a necesitar una coordinación muy directa con estos centros, tienen muchas necesidades y bueno, aparecemos nosotros, la Fundación en escena, empezamos a hablar desde el Ministerio, desde el Instituto para la Transición Justa, oye, nosotros tenemos agentes en los territorios trabajando también,
Pues igual podemos hacer esa labor de coordinación. Empezamos a valorarlo y finalmente a mediados de noviembre se firma un convenio con la Secretaría General de Reto Demográfico a 4 años para ser nosotros el nodo logístico que aglutine a todos esos centros y que los coordine, junto con el apoyo de Reto Demográfico, realmente los CID son de ellos. Entonces, y que los coordine no desde Madrid, que es un poco la novedad, sino que los coordine desde Cubillos del Sil. No es de Ponferrada, sino es de Cubillos del Sil porque es municipio de reto demográfico, por filosofía. Y es en lo que estamos ahora. Ahora estamos haciendo una evaluación, nos estamos reuniendo con todos los CIDs ya conformados y en fase de conformación para ver las necesidades que tienen, lo primero, y para en el segundo semestre de año tener ya el nodo formado y las oficinas en Cubillos, para darles una plataforma logística a todos, pero haciendo una fase de evaluación de 6 meses aproximadamente de bien las necesidades. Con algunos hemos tenido ya varias reuniones, con otros estamos empezando a tenerlas, algunas físicas y otras aprovechando las nuevas tecnologías también. Entonces, a mí me parece algo, pues un poco, bueno, una punta de lanza el que se hayan decidido a no poner ese centro logístico en Madrid, sino a sacarlo fuera de Madrid y querérselo llevar a Cubillos del Sil y junto con la fundación me parece algo loable, la verdad, arriesgado y loable. Sí, me parece una apuesta de la Secretaría General muy buena. Yasodara, también se ha anunciado hace poco un proyecto de una locomotora impulsada por hidrógeno verde para el Ponfeblino. ¿Cómo se está desarrollando este proyecto? Este es un proyecto que además dio a conocer la vicepresidenta en el evento de presidencia europeo en octubre. Este es otro de esos proyectos también, una nueva línea de las que queríamos trabajar. Nosotros tenemos nuestro proyecto de producción de hidrógeno verde y almacenamiento energético, que es la espina dorsal de nuestro I+D+I, y estamos trabajando en varios proyectos al mismo tiempo, que estamos con el proyecto principal, tenemos varios. Algunos no os los podemos contar todavía, tenemos acuerdos de confidencialidad que no podemos contar todavía, pero que os los contaremos en breves, ¿vale? Y este sí que os lo podemos contar porque este es un proyecto propio, apoyado desde el Ministerio y es un proyecto propio. Realmente tú cuando produces hidrógeno tienes que buscarles usos directos también al hidrógeno, y este es un uso directo del hidrógeno. Hay un mandato de electrificar el ferrocarril, ¿vale? Todos los ferrocarriles, pero hay zonas donde es difícil electrificar. Uno de ellos es la alta montaña. Una de las zonas donde es difícil electrificar es alta montaña, o zonas donde no compensa, como en los puertos, que son tramos muy pequeños, que no compensa la electrificación. Entonces hay que buscar otras soluciones. Existen dos soluciones, las pilas de hidrógeno o una que está menos estudiada, que es los motores de combustión interna de hidrógeno. Es una solución que no se ha planteado mucho, que no se ha estudiado mucho, las pilas de hidrógeno están más estudiadas, entonces nosotros como centro de investigación siempre no buscamos las soluciones que ya están muy estudiadas, sino ver las que se pueden desarrollar para que luego en la industria se utilicen. Entonces vimos que esta no estaba todavía muy desarrollada y nos hemos puesto a ver la posibilidad de desarrollar un motor de combustión interna de hidrógeno precisamente en un tren. En un tren, primero lo queremos probar en un automotor pequeñito, como un tren de cercanías. Pues hay que escalarlo, lo hacemos primero en un motor pequeño y claro, eso hay que probarlo en una vía. Entonces, la vía que hemos elegido, ya que tenemos aquí la vía del Ponfeblino asociado al proyecto del Ponfeblino, les hemos solicitado el uso precisamente de esa vía, que es una vía perfecta para probar porque no tiene un uso como una vía normal de AVE. Entonces es más fácil poder hacer pruebas en ellas. Entonces, estamos en la fase, ya tenemos seleccionado el tipo de motor de hidrógeno que necesitamos, de la capacidad que necesitamos. Lo estamos a punto de licitar ahora ya, el motor de hidrógeno. Será en este mes, debería estar licitado. Y lo siguiente es buscar el automotor para implementarlo en el automotor. A finales de este año tendremos que estar haciendo las primeras pruebas con el automotor en unos kilómetros de la vía, en muy poquitos kilómetros al principio. Porque luego, claro, hay que meterlo dentro del automotor y cambiar todo, la transmisión, empezar a hacer las pruebas, ver que es seguro, para luego poder dar el salto a un tren un poco más grande.
Había también un proyecto de recuperación de baterías de vehículos eléctricos para almacenar energía, pero también que he querido entender a veces con el alcalde de Cubillos que tenían una planta de reciclaje de baterías prevista para... Son dos proyectos que se solapan, estamos hablando del mismo, ahí queda un poco... ¿qué podemos aclarar? Son diferentes, son proyectos completamente diferentes. El proyecto de reciclaje de baterías es un proyecto totalmente ajeno a nosotros. Es un proyecto que no tiene nada. Es un proyecto, más que del municipio, es un proyecto de cuando se cerró la central, de esta selección de proyectos que se hizo. Entonces, es un proyecto empresarial, ¿vale? Que el municipio lo conocerá mejor, nosotros no entramos ahí. Y en el otro proyecto de baterías con Naturgy, ese sí que es un proyecto ligado a nosotros. Es un proyecto colaboración público-privada, un proyecto en colaboración precisamente con Naturgy, que lo que está es utilizar las baterías de los coches para darles una segunda vida, para utilizarlos en instalaciones fotovoltaicas. Ese ya está en marcha, el proyecto. A finales de este primer semestre de año llegan las baterías a nuestras instalaciones. Son baterías antiguas de litio, de ion de litio de coche, que llegan a nuestras instalaciones y lo que vamos a hacer son pruebas de cargas y descargas para ver si realmente tienen un buen rendimiento para en una casa normal poder utilizarlas como baterías para cuando tú tienes tu instalación, poder utilizarlas simplemente para trabajar. Las perspectivas son bastante buenas, entonces podrías sí que utilizarlas y darles esa segunda vida de uso. Entonces en este semestre, a finales de este primer semestre, llegan las primeras baterías dentro de este proyecto, a las instalaciones nuestras. Bien, bien. Hablemos también de proyectos que ya llevan más tiempo trabajando en Ciuden. Uno de ellos es el de Ciuden Vivero, que lleva muchos años ya adelante, y supongo que también estará muy relacionado porque empezó precisamente con estudios sobre la flora. ¿Cómo va? ¿En qué estado está ahora mismo Ciuden Vivero? ¿Qué está haciendo? Centro de Formación y Producción de Planta, además cumple 15 años este año en el centro. Ha crecido mucho desde que empezó al principio, bueno, tanto las instalaciones, que si las ves ahora son como cuando empezaron, porque construyeron ellos mismos sus propias instalaciones. Entonces fue muy bonito ver cómo las iban construyendo ahí con Luis del Riego. Ellos han tenido siempre programas de formación junto con el SEPE, taller de empleo y escuelas taller, que la diferencia es las escuelas taller son para menores de 25 años y los talleres de empleo para mayores. ¿Qué han seguido teniendo? Todos los años tienen taller de empleo, escuela, taller, aproximadamente 20 alumnos, 16, 20 alumnos, más los profesores en cada uno de ellos. Y la novedad es que desde que se abrió la térmica cultural, uno de ellos se lo han traído a la térmica cultural. Entonces nos llevan nuestros maravillosos helechos, nos llevan el mantenimiento también. Y la principal novedad que tienen este año, bueno, ellos aparte de producción de planta colaboran con todas las reservas de biosfera, ayuntamientos, produciendo planta, con el Ayuntamiento de Ponferrada, por ejemplo, ahora hemos donado plantas también, con un montón de ayuntamientos. Bueno, para el proyecto del castaño estamos produciendo castaños ahora mismo libres de chancro también, para el proyecto de Diputación de plantación de castaños. La mayor novedad para este año es precisamente el programa Tandem, que es un programa mixto de formación y empleo que lo hemos conseguido con fondos europeos, fondos PRTR también, un poco más de $500.000 de euros hemos conseguido de estos fondos para hacer un programa mixto de formación. Y la peculiaridad de este programa es que lo hemos solicitado siguiendo una solicitud de la sociedad berciana, que era hacerlo en una formación en fruticultura. Desde el sector frutícola del Bierzo, hablando mucho sobre todo con Pablo Linares y demás, nos decía que hace falta esa formación especializada en podas, injertos, porque no la hay. Entonces nos lanzamos a pedirlo en fruticultura, es el único que se ha pedido en toda España en fruticultura, ese certificado de profesionalidad, y nos lo han concedido. Se inicia el lunes. El lunes 26 iniciamos el programa, son 16 alumnos que se van a formar, más 4 docentes. Tienen 3 meses de formación inicial, con una beca de formación, con 9 euros al día, y luego tienen un año de formación remunerada, que es formación y empleo, que tienen el 75% del sueldo mínimo. Y se va a impartir en Igüeña.
van a salir después de esta formación con el certificado completo de profesionalidad en fruticultura. Van a trabajar con todo tipo de frutales y muy intensamente con el castaño, en concreto. Y luego a mayores van a tener otros 2 certificados de profesionalidad, para que tengan más opciones laborales cuando salgan. Uno de jardinería y viverismo, que siempre abre un poquito el campo profesional, y otro en reforestación, que también pues, te da más opciones profesionales. Pues algo que se hace en los talleres de empleo y escuelas taller es hacer un seguimiento a la gente después de cuántos consiguen trabajo, y un 30% en 6 meses tiene trabajo. Entonces, sí, es bastante interesante. A ver qué tal el de fruticultura, esperamos que todavía tenga más éxito. Sí. Hace mucha falta, la verdad, sí. Y ya Yasodara, en marzo se cumple el primer aniversario de la Térmica Cultural, desde que desde que abrió sus puertas. ¿Qué balance hace de este año y qué espera para este que entró? ¿Qué espera para el siguiente? El balance es buenísimo. No lo esperábamos, de hecho, pues, sabíamos que iba a ser, siempre cuando abres algo nuevo es muy espectacular, y eso lo sabíamos, pero de hecho hemos querido ser muy cautos abriendo. No es que abríamos solo viernes por la tarde, sábado y domingo por la mañana, porque hemos preferido ir poco a poco. No abrimos todos los espacios de repente, sino según un poco las necesidades y poquito a poco. Queríamos ser cautos abriendo. Y aún así, en este primer año de apertura, hasta que cerramos para hacer este reacondicionamiento para las exposiciones que vamos a albergar ahora, recibimos 26.000 visitantes. O sea, es una barbaridad. Abriendo tan poquito tiempo a la semana es muchísimo. Y eso sin contar la gente que iba a las actuaciones, porque las actuaciones eran 13.000 personas más las que han asistido. O sea, esas 26.000 les tenemos que sumar esas 13.000 que también pasaron por allí en algún momento. Es verdad que, claro, los helechos, ya solo entrar a ver los helechos llama mucho la atención. La gente que solo sea por ver los helechos, la realidad virtual también es algo, claro, ver una central térmica por dentro y poder operarla, es algo que, la verdad ha gustado muchísimo. Entonces, la verdad que las expectativas han sido superadas con creces, tanto por la gente de aquí, que ha respondido, veíamos gente repitiendo todos los fines de semana, pasándose por allí, que eso siempre da muchísima alegría, pero también por gente de fuera. Entonces, muy, muy, muy bien. Eso te anima a preparar una muy buena programación para ahora. Otra vez, pues con esos números tú puedes ir a decir, oye, no, es que de verdad funciona muy bien, y precisamente nos ha ayudado a poder ahora, cuando volvamos a abrir con cosas muy interesantes. Entre ellas, por ejemplo, la realidad aumentada en los helechos que vamos a tener del bosque carbonífero. ¿Y el horario, viendo que ha tenido mucho éxito, este primer año podría variar o eso aún...? Está la directora de área, Conchi, viendo cuánto lo puede ampliar. Sí que se va a ampliar, la intención es ampliarlo, por lo menos en fechas concretas, ir ampliándolo cada vez más e implementar actividades nuevas, porque han tenido muchísimo éxito las visitas guiadas. Entonces va a intentar hacer muchas más para que se conozca mejor. Y bueno, cambiando un poco de tema, Yasodara, ayer salió la lista, si no me equivoco, de los ayuntamientos que participan en la segunda edición de Dinamizarte, y bueno, hemos podido ver que el Ayuntamiento de Ponferrada se ha descolgado o no participa este año. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no está el Ayuntamiento de Ponferrada entre los ayuntamientos que participan, como son otros muchos bercianos, por ejemplo? Al final es una decisión de los ayuntamientos. Este año, el año pasado sí que participó el Ayuntamiento de Ponferrada. Es algo que cada ayuntamiento decide si participar o no. El año pasado participaron 136 ayuntamientos de los 197, o sea, hubo unos cuantos que decidieron no participar. Este año el Ayuntamiento de Ponferrada vio las bases y decidió que prefería no incluir. Aún así, sí que la gente que no se preocupe, porque va a seguir pudiendo disfrutar de las actuaciones de Dinamizar TJ, porque en la Fábrica de Luz y en la Térmica Cultural van a tener actuaciones de Dinamizar TJ. O sea, por ese lado van a tener actuación, y en el resto del Bierzo y de la Ciana van a tener un montón de actividades de Dinamizar TJ. O sea que actuación, lo que es la agenda cultural de Dinamizar TJ la van a poder disfrutar igual. El año pasado, aparte de las de Ponferrada, que fueron 12 actuaciones de Dinamizar TJ, en nuestras instalaciones hubo 106. O sea que
va a seguir habiendo actuaciones de Dinamizar TJ, la gente y luego te puedes ir moviendo por el resto de municipios y viendo lo que siempre es mejor. Decidieron que, bueno, que por lo que sea no les interesaba, por las fechas, quizás, porque este año se ha cambiado. Es verdad que el programa este año se ha decantado un poquito por favorecer más a los municipios más pequeños. Lo que se pretende es precisamente los municipios que tienen más difícil conseguir agenda cultural, pues por presupuesto, por otros motivos, se ha premiado el que sean municipios pequeños. De hecho, los municipios de menos de 500 habitantes son los que tienen disponible más presupuesto. Entonces, en esta edición lo que se quiere es eso, favorecer a los municipios pequeños. Entonces, yo recomiendo que la gente se mueva por el Bierzo y por la Ciana a verlo, y si no, que se vayan a las instalaciones culturales nuestras, que Dinamizar TJ van a poder ir viendo todos los grupos. Y a mayores, yo sí que siempre lo digo cuando me preguntan por Ponferrada, Ponferrada como ciudad tiene una agenda cultural como ciudad entera, digna de ciudades mucho más grandes. O sea, no la nuestra, de las instalaciones nuestras solo, sino la agenda cultural, solo por poner un ejemplo, la agenda cultural del teatro, la programación que tiene el Teatro Vergidum no tiene nada que envidiar a la programación de un Oviedo o un León. Entonces no podemos quejarnos, la verdad. Siguiendo con esa parte cultural de Ciuden, está el Museo de la Energía, la Fábrica de Luz, que es, no sé si la joya de la corona de la Fundación durante todos estos años, a la que además has estado muy ligada dirigiéndolo. ¿Qué es lo que destacaría de este museo? Le tengo mucho cariño, porque es donde empecé, es donde empecé mi parte cultural. Empecé haciendo esas entrevistas a los extrabajadores, 200 entrevistas. Sí, bueno, te los podría decir con nombres y apellidos a los extrabajadores, pues siguen visitándonos todavía. ¿Qué destacaría? Precisamente eso. Bueno, pues te podría decir, pues la restauración, es verdad, la maquinaria y la restauración. Es verdad que es un sitio, tú entras, es que sí, a día de hoy, tantos años después de su apertura, sigue siendo espectacular. No, sigue siendo novedoso todavía, que eso es difícil, en un museo es muy, muy complicado. Es como muy entrañable todavía. Y lo que destacaría, aparte de esa restauración que le valió el premio, yo destacaría precisamente cómo se trabajó con la memoria oral de los trabajadores. Esa parte, esa recuperación de la memoria oral, el equipo, la forma en la que se trabajó, sigue siendo algo que de hecho nos solicitan mucho estudiar. ¿Y cuál es el secreto para, decía al principio que sigue creciendo en visitantes cada año, cuál es el secreto para que se vaya renovando año a año y no resulte ya aburrido decir, bueno, esto ya lo he visto, voy a otro sitio? Llenarlo de actividad. El secreto es crear una agenda amplia de actividad. O sea, trabajarse mucho la agenda de actividades que tiene. De hecho, mira, cuando se abrió la térmica cultural, con la directora, con Conchi, teníamos ese miedo de que la térmica cultural se comiese a la Fábrica de Luz, porque encima están muy cerquita. Y ha sido todo lo contrario, se han retroalimentado. Sí, de hecho, la Fábrica de Luz ha tenido el mejor número de visitantes de los últimos años, 29.000 visitantes. El mejor registro de todos los últimos años. Que nos daba miedo de, claro, abres el otro, encima gratuito, igual vaya todo lo contrario. Se han alimentado uno de otro. Sí, yo además, a título personal, sí que te comento, vamos, que muchos familiares o amigos que vienen aquí, van Castillo, las médulas y tal, y de repente se encuentran con el Museo de la Luz y tal, que es algo desconocido para el gran público de fuera, ¿no? Y yo creo que con el paso de los años llegará a ser también un hito fundamental, lo mismo que puede ser el Castillo, la Encina, es decir, y la vieja térmica de la MSP, ¿no? El castillo es el castillo, y un castillo en el centro de una ciudad es un reclamo, es que eso es así. Es que eso es así. Yo digo a Javier siempre, al director del museo, el castillo es el castillo. Yo siempre recomiendo hacer el paseo que hay desde el castillo por el río hasta la Fábrica de Luz. Para mí esa unión es perfecta. Además pasas por el puente que dio nombre a la ciudad de Ponferrada. Ese paseo es... A mí es la unión perfecta. Arreglamos aquí la Concejalía de Cultura. Vamos a ver, ¿con qué presupuesto, así en líneas generales, cuánto dinero movéis al año y cuánta gente está implicada en lo que es la fundación? Sí, presupuesto, el de este año todavía no está aprobado,
pues no tenemos presupuestos generales del Estado, por lo tanto, nosotros dependemos de los presupuestos generales del Estado. O sea, que no te lo podría decir, porque hasta que no estén aprobados los generales tampoco te podría decir el nuestro. El del año pasado sí, porque nosotros tenemos son públicos los presupuestos. Nuestro presupuesto del 2023, entre gastos corrientes e inversiones, incluyendo la parte proporcional del proyecto de PRTR, de I+D, de esos fondos europeos, de esos 30 millones de euros, en total fueron 27 millones de euros del 2023, incluyendo la parte que corresponde al PRTR también. Entonces, para que sepáis más o menos, el año anterior fueron 18. Claro, depende, unos años, claro, de esos 30 millones se gastan más y otros menos, depende de la inversión que tenemos que hacer en los equipos. Y en cuanto a personal, más o menos, ¿cuánta gente tienes? Nosotros tenemos 102 personas ahora mismo, pero tiene un poco de truco también. Esto tiene un poco de truco, pues no somos tantos en realidad. Es que nos hemos acogido a un programa de primera experiencia profesional que ha lanzado el Servicio Público de Empleo, que es para incorporar durante un año a personas recién tituladas en su primera experiencia profesional. Está subvencionado precisamente por el Servicio Público de Empleo. Entonces tenemos casi 20 personas de primera experiencia profesional. Por eso os digo que tiene un poquito de truco esto. Nos ha parecido un programa realmente buenísimo. Nos acogimos en su primera edición. En este año tenemos 17 personas de primera experiencia y nos ha parecido tan bueno que hemos solicitado la segunda edición también para este año, porque nos ha parecido que dar esa posibilidad a esta gente, que además están formadísimos y formadísimas, ¿sabes? Y renuevan los equipos, ¿verdad? Traen un aire fresco y unas ideas que son realmente increíbles, ¿eh? Han enriquecido muchísimo los equipos, ya no solo para ellos es una experiencia, sino para nosotros también, ¿eh? Y entonces hemos solicitado otra vez la ayuda, entonces tiene un poco de truco el número del personal. ¿Vale? Y ya para finalizar, hemos hablado ahí, tu joya de la corona sí es el museo, además por tu implicación en los empleos anteriores, de tarea de campo, pero y ahora en estos momentos, ¿cuál sería un poco tu ojito derecho? Eso que quieres que salga adelante de cosas que tienes entre manos, ¿no? Yo es que ahora, como me propuse esas 4 cosas, yo tengo las 4 en la cabeza. Yo soy muy obsesiva, además. Yo tengo esas 4. Tengo 4 cosas en la cabeza, que es el tándem para el formación y empleo, que ya sale, o sea que se empieza el lunes, o sea que ya es como lo tengo ya tachado. Fuera, hecho. Reto demográfico también tengo como hecho. Ya se firmó el convenio, pero lo quiero ver funcionando. Entonces lo tengo hecho también. Es otra cosa que digo, ¡pup!, hecho. Luego tengo las oficinas de transformación comunitaria, que la próxima semana, el martes, empezamos ya en León con la primera jornada formativa de las oficinas de transformación comunitaria, que tengo ganas ya de que empecemos a circular por toda la provincia de León a contarlas, que ese sería como el siguiente de venga, ya. Y ahí tengo también otra cosita en mente, que es la parte de la ciberseguridad. Porque con I+D, aparte del motor de hidrógeno, que ese fue como un empeño personal, el motor de hidrógeno fue un empeño personal, tengo la parte de la ciberseguridad, ahí con INCIBE también, que estamos trabajando conjuntamente, que ya en julio del año pasado Félix y yo ya lo contamos, y seguimos trabajando con ello. Estamos empeñados en convertir nuestro centro en el laboratorio de ciberseguridad industrial en instalaciones energéticas, europeo. Bueno. Y estoy ahí, y en la parte cultural el proyecto de teatro, esta producción de artes escénicas que acabamos de sacar, que también es que va a estar por todas las zonas de transición justa. O sea, tengo ahí en cada área uno. Hasta que no los vea funcionando no paro. Bien, te vemos que sin hacer mucho ruido, pero eres constante. Vamos, sí. Muy bien, pues nada más. Yo no sé si mis compañeros tienen alguna otra cuestión. Pues Yasodhara, muchas gracias por compartir este pequeño ratito con nosotros. Ya sabes que nuestra casa, el Bierzo Digital, está abierto para vosotros. Y sin más, bueno, a ustedes decirles que hasta otro momento, con otro personaje de la actualidad, recordando el patrocinio de Caja Rural y la colaboración de AC Hoteles. Muchas gracias.